Bienvenidas y bienvenidos a este nuestro espacio donde nos preguntamos sobre las artes. En esta ocasión estamos con Juliana Gallego y Luisa Rendón, fotógrafas con las que nos sacaremos de un montón de dudas sobre la fotografía. Entonces primero quiero que se presenten, si quieres empiezas tú, Juliana. Mi nombre es Juliana, como bien dices, soy de aquí de Río Negro, crecí, nací aquí. Llevo más o menos 10 años en el tema y el ambiente de la fotografía. Una pasión muy grande por el arte y muy agradecida de estar acá en este espacio. Cuéntanos, Luisa, sobre ti. Bueno, hola, mi nombre es Luisa Fernanda Rendón. También toda la vida he sido de aquí, de Río Negro, y llevo en la fotografía aproximadamente unos 5 años. Para empezar, quisiera como escuchar para ustedes qué es la fotografía. Empezamos contigo, Luisa. Pues desde mi experiencia personal, la fotografía se volvió como algo muy importante en mi vida, porque llegó en un momento en el que yo estaba como en un proceso de sanación y justamente se volvió esa herramienta a través de la cual como que logré soltar todo lo que sentía, y básicamente fue como lo que más me ayudó en ese momento. Entonces se ha vuelto como algo súper fundamental para expresarme y también para básicamente todo. Bueno, en mi caso yo creo que una de las cosas más bonitas del arte es que todos encontramos una de las ramas de esta para expresarnos, como bien decía Luisa, también para compartir como nuestra percepción del mundo, cómo es que nosotros lo experimentamos. Y en mi caso eso ha sido la fotografía, es lo que me ha permitido abrir las puertas hacia mi cabeza y mostrarle al mundo cómo es que yo lo veo. Es bonito como expresar partes de uno, y también comparto lo que dice Luisa, ha sido también una herramienta de sanación, también para conocerme mucho mejor a mí misma. Entonces ha sido un componente muy importante de mi vida también. Pensando en que es una herramienta de ustedes para autoconocerse, ¿por qué eligieron la fotografía? ¿Fue un encuentro o tienen una historia de por qué eligieron la fotografía y no, por ejemplo, la pintura, el dibujo, otra forma de expresión? Bueno, en mi caso yo vengo de una familia de fotógrafos. Entonces, desde muy pequeña he tenido el privilegio de estar expuesta a ella. Mi abuelo tenía un estudio fotográfico en su casa y mi abuela era quien me cuidaba cuando yo era pequeña. Entonces pasaba mucho tiempo allí y se imaginarán que tenían álbumes por montones de todos los tipos, negativos. Entonces yo pasaba mucho tiempo viendo los álbumes, las polaroides, fotografías, y recuerdo mucho que mi abuela a veces se sentaba conmigo, veía las fotos y instantáneamente se transportaba a esas épocas de las fotos. Y a mí siempre me pareció hermoso que la fotografía tuviera esa capacidad de transportarte a momentos que sucedieron hace años, pero que puedes recordar como si hubieran sucedido ayer. Y que también tenía la capacidad de hacerte sentir que estabas ahí en la foto que estabas viendo. Y me parecía que pocas cosas podían causar ese efecto. Definitivamente lo tuvieron en mí desde muy pequeña. Y desde muy pequeña yo sentí que quería hacer eso, que yo quería poder crear cosas que en unos años me pudieran traer recuerdos, sentimientos, tanto a mí como a otras personas. Entonces, eventualmente la fotografía me fue llamando más y más. Bueno, yo diría que para mí sí fue algo más como un encuentro. Yo estaba como en un espacio de mi vida donde había tenido muchos cambios súper bruscos, y en ese proceso de adaptación como que empecé a salir mucho y salía con mi perrito y como que empecé a captar cosas que me parecían lindas, estéticas, sublimes, y como que en ese momento mi celular era mi herramienta para tomar las fotos. Entonces empecé a meterme mucho en el cuento y salía prácticamente diario a tomar fotos con el celular. Y me di cuenta que era algo que me gustaba muchísimo, entonces ya como que me empecé a meter más en el cuento, empecé como a investigar y toda la cosa, y tiempo después mi papá me regaló una cámara ya más profesional. Entonces como que ya sí que menos me despegaba, ya prácticamente estaba todo el día afuera tomando fotos, hasta que dije como que esto es lo mío, y ya empecé a meterme más en el cuento, también como a buscar un poquito más mi estilo, lo que me gustaba hacer con las fotos, y ya seguí en esto.
Ya que hablas del estilo, me imagino que tienes un género el cual te gusta más. ¿Podrías contarnos cuál es? Sí, de hecho me gusta mucho trabajar lo que es como fotografía artística conceptual y también todo a través del autorretrato. Me gusta mucho como esa exploración de el uno mismo a través de la fotografía y también como plasmar las cosas que pienso o las ideas que tengo, crear personajes. ¿Y tú, Uli? Yo me enamoré de la fotografía urbana. Me hicieron la invitación hace un par de meses de participar en un proyecto que era enfocado en esto y al principio me abrumaba mucho, le tenía miedo. Pero una vez uno se saca de su zona de confort, descubre que de repente uno conecta con eso a un nivel mucho más grande. Anteriormente evitaba mucho etiquetarme. Me gustaba pues experimentar varios géneros, varios tipos, varios estilos de fotografía. Y sigo teniendo pues como ese mismo sentimiento, pero la fotografía urbana, el poder ver cómo cada persona es un mundo, cada persona tiene una vida completa, igual que uno. A veces uno de pronto ignora ese hecho. Me parece muy bonito poder capturar eso. Entonces, sí, ese es como el estilo con el que más he conectado. ¿Y nos podrías, Luis, definir esa fotografía conceptual? Pues porque uno en el arte en general piensa en la conceptualidad como otra cosa. En la fotografía, ¿cómo se podría definir esto de lo conceptual? Desde mi experiencia, la fotografía conceptual es como justamente donde expresas cosas como más precisas. Por ejemplo, yo me he centrado mucho en lo que es la ceguera humana, también he trabajado tema de diversidad y últimamente también he tratado como de hacer algo con lo religioso, porque yo me crié en un entorno muy religioso, pero yo no conectaba con esas ideas religiosas. Entonces, obviamente, cuando uno está en este entorno es muy difícil decir como que yo no creo en lo que todas las personas que me rodean creen. Entonces, como que a través de la fotografía también he empezado a expresar ese tipo de cosas y cómo yo las percibo. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer ese tipo de fotografía? La exploración de posibilidades. Normalmente, pues vivimos en una sociedad muy moderna donde ya la fotografía también se ha vuelto como un poco más fácil y todo es como que pues ya si quiero hacer algo, un efecto, algo lo puedo hacer en Photoshop, pero a mí me gusta más la vivencia de hacer cada foto, que si quiero hacer un personaje, cómo va a ser el maquillaje, cómo va a ser el vestuario, cómo va a ser el espacio, el entorno, que si quiero fuego en una foto, ¿por qué no utilizarlo pues a la hora de tomar la foto y no solo en Photoshop? Porque eso me da como una experiencia y se siente súper chévere el proceso de toda esa creación y el cómo finalmente conecto más conmigo misma, con mis ideas. ¿Y tú en el caso de la fotografía urbana? Requiere, o me llama mucho la atención, que requiere que uno sea empático. Que te pongas en los zapatos de las demás personas que ni siquiera conoces, personas que simplemente ves pasar y te despierta la creatividad porque te lleva a crear una historia para esa persona y plasmarla a través de la fotografía o la foto pues que pretendes tomar. Eso me parece muy chévere porque saca los lados humanos de uno, que es lo que permite que uno conecte con las demás personas así no las conozca. Entonces me parece pues como que ese es un punto bastante chévere. De pronto a la hora de hacer fotografía urbana, ¿no has tenido algún problema o cómo es este proceso? Pues porque uno de pronto, pues cualquier fotógrafo que apenas está empezando se pensaría, uy, qué miedo, de pronto me dicen algo. Creo que es importante ser honesto, es abrumador y da miedo. Es muy intimidante al principio porque sí, uno de repente ha escuchado historias de que alguien se enojó, alguien vino a reclamarle, alguien fue muy grosero con uno, etcétera, etcétera. Y son posibilidades, o sea, a la hora, pues, siendo honestos, son posibilidades bastante realistas. Afortunadamente no he tenido ninguna experiencia de ese índole. Las he escuchado, pero no las he tenido aún. Sin embargo, no faltan las miradas extrañas. Es algo que uno como que tiene que asumir. Lo miran a uno supremamente raro, como ¿qué está haciendo? Pero
La verdad es que uno se mete en su burbuja, uno se mete en el cuento y ese tipo de cosas dejan de importar. Uno ya se mete en ese universo, se inspira, porque lo que hay una corriente de inspiración, uno empieza a observar las cosas desde un punto diferente de vista y ese tipo de cosas ya no son relevantes después de un tiempo. Y me gustaría como empezar a hablar un poquito de desmentir esa cuestión de, bueno, un fotógrafo nada más hace, pues presiona un botón y ya. Entonces me gustaría como que nos contaran cuál es el proceso de hacer una fotografía y más cuando ustedes dos trabajan cosas muy diferentes, porque lo que tú haces es muy desde el afuera, mientras que lo que hace Luis es muy desde estar en casa, preparar un escenario. Entonces quisiera contrastar eso. No sé si tú nos podrías comentar cómo es la preparación, cómo son esas etapas para hacer una fotografía. Bueno, uno aprende a desarrollar esa capacidad de ver las fotos en todos lados. Sí, uno sale y automáticamente el cerebro va encontrando cosas que son componentes para hacer una muy buena foto. Entonces, si bien sí es un poco más espontáneo, como dices, porque de repente no hay una preproducción tan planeada, no hay escenarios específicos que uno pueda controlar como tal. Uno sí va de cierta forma con ideas en la mente, visiones de fotos que uno quiere sacar, dependiendo de repente del estado de ánimo, de alguna idea que se le haya ocurrido de tal vez encontrar a una persona con este estilo, esta vibra sería muy chévere, contar una historia sobre una persona en particular. Entonces uno ya va como con ciertas guías, ciertas cosas visualizadas, pero sí es cierto que a veces también sucede que uno simplemente encuentra la foto, o la foto lo encuentra uno. Sí hay cierta preparación en el que uno ya va pendiente pues de encontrar la foto, de ver la foto, pero sí también suele ser como algo muy espontáneo en ese proceso. De todas formas, sí, tampoco es esto se vio estético, voy a presionar un botón y listo, no. Uno trata como de pensar qué historia quiero contar, qué quiero transmitir con esta foto, cómo voy a lograr que la persona que va a ver esta foto conecte con la persona que aparece como tal en la foto o con el lugar que estoy fotografiando. Entonces sí es como tratar de ponerle una intención a la foto, lo que quiero que esta foto logre antes de presionar el botón. Temas de postproducción, pues ya nos hablabas que tienes unas ideas que son la preproducción, la búsqueda, que es el momento en que se hace tu obra. Postproducción, ¿tienes algún tipo de preferencias o qué buscas con la postproducción? Sí, de una forma muy subconsciente, mis fotos se convirtieron, o mi proceso de postproducción o mi estilo es muy oscuro. Me gustan en general los colores oscuros. Y me gusta como, a mí personalmente me transmiten es serenidad, calma, confort. A algunas personas tal vez no, pero eso es lo que me transmiten a mí. E inconscientemente eso fue el estilo que adopté para la parte de postproducción. Sí, es como la temática que suelo desarrollar con las fotos, que casi siempre van conectadas como con la sensación que también quiero transmitir con la foto a la hora de tomarla. Y tú, Luis, pues ya nos contabas que tienes un concepto de la fotografía más desde la preproducción. ¿Nos podrías extender eso, contarnos esas etapas que llevas? Bueno, en sí todo empieza como con el que quiero plasmar. Como que cuando algo se me ocurre, entonces tengo un cuaderno en el que anoto todo y ya después como que empiezo a organizar mejor las ideas y hago como un mini boceto de qué me imagino. Después ya sigue la búsqueda como de quién va a ser el personaje o quién va a representar eso que quiero transmitir. Si va a ser un autorretrato o voy a trabajar con otra persona, en qué lugar va a ser, qué vestuario y qué cosas quiero utilizar, porque me gusta mucho esto como de crear espacios que también acompañen la foto y que todo sea como un todo, pero que sean finalmente lo que va a complementar al sujeto. Entonces ya una vez buscando como todo esto, pues ya empiezo el proceso de organización
y creo que me he vuelto todera en ese sentido. Como que si necesito maquillaje, entonces también maquillo. Si necesito organizar algo, hacer algo y puedo hacerlo, entonces también lo hago. Con los vestuarios también hay veces como que pues tengo una colección de vestuarios, pero también que si quiero algo más específico, entonces miro la forma de hacer que unos retazos parezcan justamente eso. Y ya después pues ya finalmente llega como el proceso de selección de las fotos, de mirar como con cuál voy a trabajar y ya llevarla como a la edición. En edición antes trabajaba como en lugares más naturales, entonces me gustaban mucho como los colores azules, verdes, pero como darles tonos otoñales. Me encantaba eso. Ya últimamente estoy probando más el trabajar en espacios más cerrados, entonces mi estilo de edición ha variado mucho porque ya como que trato de adaptar también toda la edición a lo que quiero contar. Desde qué colores pueden transmitir eso, hasta cómo voy a trabajar las sombras, todo. Sí, voy a agregar algunos detalles, entonces como que se ha vuelto muy variado. Ya vemos que hay una total diferencia entre lo que uno pensaba que, pues, que la gente en general piensa sobre la fotografía, de que es algo muy instantáneo, y ya vemos que no, que hay una preparación. Entonces, pues yo les quisiera hacer la pregunta de, bueno, uno en el día a día ve un montón de fotografías o toma un montón de fotografías, pero pues no están encaminados a ese ámbito artístico. Entonces yo les quisiera hacer la pregunta de cómo podemos diferenciarnos de toda esa cantidad de fotografías que hay en la red o por ahí guardadas. Creo que va muy de la mano con lo que mencionábamos ahorita. Cuando uno presiona un botón por presionarlo, eso se nota. Cuando no hay una intención detrás, cuando no hay una planeación, eso se siente, eso se nota, eso se evidencia. Creo que esa es como una de las diferencias más grandes. Hay una intención, hay una perspectiva, hay profundidad en la foto que se transmite. Y eso, como te digo, eso se nota inmediatamente. Totalmente, estoy muy de acuerdo con lo que dice Juliana. Pues ya para todos es muy fácil tomar fotos, pero lo que nos diferencia es como justamente el darle una historia, un trasfondo a lo que estamos haciendo. No solo hacerlo como porque, esto se ve lindo, interesante, sino que uno ya empieza a mirar más allá en qué quiero transmitir con esto o qué quiero que las personas perciban respecto a lo que yo les voy a mostrar. En esa misma línea les quisiera hacer la pregunta de, bueno, mucha gente ya tiene acceso como a dispositivos muy buenos y pues mucha gente piensa como, bueno, si yo tengo la posibilidad de realizar unas fotografías para cualquier cosa, ¿por qué tendría que contratar a un fotógrafo? Pues, ¿cuál es la diferencia? Yo digo que la diferencia siempre va a ser muy grande, porque por más que ya todos tengamos como acceso a un celular, que es la herramienta más básica con la que todo el mundo toma fotos, como que igual eso no va a cambiar el conocimiento. Justamente como que cuando uno ya se ha dedicado a esto mucho tiempo, uno también aprende a saber llevar a las personas, porque todas las personas viven las experiencias de forma muy diferente. Entonces cuando eres fotógrafo también tienes que aprender a saber conectar con las personas y tienes que aprender a saber vender tu trabajo y qué les gusta a cada cliente, porque no todos los tipos de clientes son iguales. Entonces no es como que tengo un equipo para tomar fotos y ya puedo ir a tomar fotos, porque detrás hay un conocimiento y un montón de cosas súper importantes. Sí, estoy de acuerdo con eso. Muchas veces a la gente se le olvida toda la parte técnica que hay detrás de una foto. Hay una cantidad de reglas, de normas, por decirlo así, de orden que se debe llevar a la hora de tomar una foto, que marca una diferencia muy grande. Y aparte de eso, las personas buscan captar el momento del instante y ya. Como fotógrafo también pretende que las fotos que toma, más que todo en este tipo de eventos, ocasiones especiales, no solo sean fotos que se tomaron en el momento y que después queden en el olvido, sino que perduren a través del tiempo, que tengan ese efecto que mencionaba al principio cuando hablaba de por qué elegir la fotografía, que después de muchos años puedan recordar esos momentos con cariño. Y tiene que haber como una intención muy grande
a la hora de tomar ese tipo de fotografías. Uno tiene que estar muy consciente de que ese es el objetivo que uno quiere lograr, que después de los años esa foto siga teniendo ese mismo efecto de la emoción que se sentía, por ejemplo, a la hora de tomar la foto. Y en términos del arte, ¿cómo uno llega de aprender fotografía, que está dando sus primeros pasos, a decir, ya estoy haciendo arte? ¿Cómo un fotógrafo se puede convertir en artista? Pues cuando uno puede catalogar una fotografía como arte. Yo me he dado cuenta de que es muy subjetivo. El arte en general, y creo que siempre se ha dicho, el arte es subjetivo. Y lo que para mí puede ser arte, para otra persona puede que sea algo completamente banal y pues sin importancia. Creo que es arte cuando uno lo siente así, cuando uno se siente pleno con lo que uno está realizando, cuando siente que está cumpliendo el objetivo que quería cumplir a la hora de realizar o desempeñarse en este ámbito. Y respecto a las demás personas percibirán, lo definirán como arte si así lo sienten. Es lo que yo he observado y he descubierto. Sí, yo digo que es algo como muy personal. O sea, cada quien tiene un concepto de lo que es el arte y también decide a qué llamar arte. Y para uno es lo mismo. Uno como que tiene su proceso y llega a un punto en el que dice, creo que esto es lo que siempre estaba buscando, y cuando se da cuenta de eso ya empieza a mirarlo de otra forma y justamente empieza a verlo como arte. Cuando ya logra como sentirse mejor y más feliz con lo que está haciendo, porque obviamente no diría que uno llega como a una plenitud, porque en el arte todos estamos como en un constante aprendizaje, y por más que hoy haga cosas súper geniales, sé que el día de mañana voy a aprender y a mejorar muchísimo más. Entonces como que es cuando ya me siento pleno, pero sé que aún así puedo seguir explorando por ese ámbito y por ese lugar al que ya he llegado. Y avanzando un poquito, que ustedes tienen como unos temas, unos estilos, mucha gente le pone nombre a eso y lo llama ojo fotográfico, pero mucha gente no sabe qué realmente es eso. ¿Cómo lo podrías definir tú? Bueno, yo digo que también es algo que finalmente depende de cada fotógrafo, pero todos empezamos por lo mismo. Como que empezamos guiándonos por lo conceptual, por las normas de la fotografía, y empezamos en ese proceso de buscar cosas que sean estéticas, estén bien compuestas, y ya empezamos como a maquinar dentro de nuestra cabeza eso, y llegamos al punto en el que salimos y ya en cualquier lado podemos llegar al punto de decir, ve, esto quedaría súper bien. Entonces como que ya se vuelve un proceso en el que vas trabajando y ya empiezas a hacer fotos prácticamente en todos lados. Sí, exacto. Es más o menos la forma en la que a mí se me introdujo a ese concepto. Es como la capacidad de ver el potencial de las cosas, de lo que podrían llegar a ser dentro de una fotografía. Como dice Luisa, pues salir y decir o encontrarse con la fotografía y poder reconocerla. Es como convertir algo banal, algo simple, algo bidimensional y convertirlo en algo más grande. En términos de aprendizaje, ¿cómo podríamos desarrollar este ojo fotográfico? Porque muchos pensarán, no salgo a tomar fotos y no me salen fotos buenas, me voy a rendir. No, pues yo siento que en términos de talento uno está muy mal acostumbrado a que si no es talentoso a la primera, pues lo deja y ya. Pero no es así, uno tiene la capacidad de desarrollar ciertas habilidades y una de esas es el ojo fotográfico, que se puede desarrollar. ¿Qué ejercicios o qué maneras crees tú que son las apropiadas para desarrollar este ojo? Bueno, lo que a mí me ayudó cuando estaba en el proceso de introducción a la fotografía fue sacarme de mi zona de confort. Hay muchas actividades de perspectiva, por ejemplo, salir y encontrar formas, por ejemplo. Hay un proyecto que se llama el proyecto Alfabeto, por ejemplo, que es encontrar letras en los objetos de la calle, por ejemplo. Eso te obliga a buscar las fotos, a obligar a tu cerebro a pensar más allá de lo que tienes enfrente, de salir de la caja, pues, en la que estás metido. Cositas así, básicamente, que te obliguen a poner el cerebro a pensar, a buscarlas, no esperar que lleguen a ti, buscarlas.
y eso ya hace que la mente vaya automatizando ese proceso. Es lo que yo he encontrado que me ha ayudado muchísimo. Sí, yo digo que es como de buscarle a toda una perspectiva diferente. Normalmente cuando uno empieza a tomar fotos, como que muchas veces siempre se va a la fija. Entonces, que ay, si vi, por ejemplo, una iglesia, entonces le tomo la típica foto de frente o así. Y es como buscar más posibilidades, entender que de un solo objeto pueden salir muchísimas fotos diferentes. Por ejemplo, una actividad que yo hacía con mis alumnos era que hacíamos salidas justamente para eso. Y yo les decía como, por ejemplo, ¿cómo le tomarías una foto a esto? Entonces ellos me decían, ¿cómo? Y yo le decía como que, bueno, ¿cómo más? Como dame más opciones. Mínimo toma 5 fotos diferentes del mismo objeto. Mira cómo puedes variarlo y transmitir algo totalmente diferente. Entonces es como eso, mirar otras perspectivas, otras posibilidades y seguir siendo constante. No rendirse como a la primera de, ay, ok, esto está más o menos bien, sino seguir en el camino hasta que ya se vaya desarrollando. Y en términos de inspiración, ¿ustedes de dónde se inspiran? Pues tienen de pronto alguna otra alimentación de las artes, pues de pronto ven pintura, cine o simplemente piensan en algo y lo hacen. Yo diría que en sí todo lo que vemos en el día a día puede ser fuente de inspiración, desde algo que te dice una persona hasta un objeto, una película. En sí la vida misma se va convirtiendo en inspiración, pero si hablamos de cosas así como más precisas, pues obviamente uno tiene referentes. Yo sigo muchos fotógrafos que me parecen como interesantes y que me han ayudado como justamente a encontrar ese estilo personal, mirando qué cosas me gustan, qué cosas no. Hay veces también justamente en el cine, en libros, por ejemplo, con todo el tema de la ceguera. Yo diría que empecé a trabajar esto después de leerme Ensayo de la ceguera, pero lo reorganicé a mi manera desde lo que para mí era la ceguera y ya empecé a transmitirlo. Es como que todo puede inspirarte finalmente. Bueno, en mi caso yo amo la música, es mi otra pasión junto con la fotografía y de repente busco canciones en concreto, canciones que evoquen sentimientos en mí y trato de buscar la forma de materializar ese sentimiento por medio de las fotografías. Apelo mucho, cuando tengo bloqueos creativos, apelo mucho a la parte sentimental. Y también es cierto que uno comienza a tener como muchos referentes de otros fotógrafos que también lo inspiran a uno, entonces uno también recurre a su arte, a sus obras, en busca de nuevas ideas. Y finalmente también estoy muy de acuerdo con Luisa de que a veces hay cosas en la vida diaria que uno da por sentadas, pero que cuando uno se detiene y les presta atención, encuentra que son una inspiración muy grande, que sí da una cantidad de ideas a desarrollar. Con lo que decías del bloqueo creativo, ¿puedes contarnos más sobre cómo lo afrontas? Ya decías que con lo sentimental, pero ¿desde qué punto? Casi siempre apelo mucho a la nostalgia, precisamente por la forma en la que la fotografía llegó a mí. Entonces sí trato como de recurrir a elementos que me traigan recuerdos, lugares, como cosas que sí me lleven a otros lugares. Pero sí me he dado cuenta pues como que la nostalgia es mi principal punto de referencia o mi herramienta principal para afrontar el bloqueo creativo. Para mí los bloqueos creativos son algo muy complicado y todavía no he encontrado como una herramienta que yo diga es como la mejor forma de llevarlo para mí. Como que todavía estoy en ese proceso de encontrar qué es lo que más me va a funcionar en ese sentido, pero en el momento lo que hago es como que uno, no estresarme, porque muchas veces uno también está en esa necesidad de es que necesito crear ya, y creo que lo importante es realmente sentir lo que vas a crear. Y si te vas a presionar, muchas veces las cosas no van a salir de la mejor manera. Y lo otro es que recurro mucho a buscar inspiración, ya sea viendo películas, escuchando música, leyendo, viendo obras de otras personas, viendo como de dónde sacar como más ideas y ya todo va fluyendo por sí solo. En cualquier momento llega algo que digo, ve, esto es justo lo que necesitaba y es lo que me sirve. En ese término de presionarse, muchos
fotógrafos cuando están iniciando, de una están pensando, bueno, tengo que encontrar un estilo, y yo quisiera hacerte la pregunta de si ese estilo realmente se busca o uno lo encuentra mientras hace. Yo diría que él llega solo a uno. Normalmente cuando uno empieza en la fotografía, la mayoría de personas lo que hacemos es explorar el mayor aspecto fotográfico posible, hacemos todo tipo de fotografía. Y va a llegar un momento en el que vamos a encontrar obvio una rama con la que nos vamos a sentir como mejor. En mi caso todo empezó de una manera así súper inesperada, pues yo empecé más que todo con el autorretrato antes de encontrar como esta parte artística conceptual. Yo estaba en mi casa y ese día me había tinturado el cabello normal. A mí antes no me gustaba mi cabello y ese día me lo tinturé de naranjado y me encantó el resultado. O sea, yo me sentía como si fuera una llamita de fuego así súper ardiente. Entonces dije, pues me voy a tomar fotos. Y fueron las fotos más sencillas del mundo, eran unos retratos así súper básicos, pero me transmitieron tanto y me hicieron sentir tan bien conmigo misma, y por primera vez me gustó tanto mi cabello que dije, quiero explorarme más a través del autorretrato. Y ya más adelante empezó a llegar como esta parte más artística y conceptual, donde yo decía, no quiero solo como retratarme a mí ya, también quiero contar algo a través de la fotografía, pero quiero saber cómo hacerlo y qué quiero contar. Y entonces es como ese proceso de exploración a uno mismo y de ver cuándo le va a llegar ese algo que lo hace feliz. Entonces es como que eso le llega a uno, no, uno no lo busca, eso llega. Sí, yo creo que es muy importante uno tener la mente abierta y estar dispuesto a explorar mucho. Y uno, sí, como dice Luisa, uno eventualmente llega al que es, al que conecta con uno, al que le permite a uno expresarse de una forma más fiel a uno mismo. Entonces sí, él lo encuentra a uno, él lo encuentra. ¿Y de pronto algún día se han cansado de hacer fotos? Porque pues uno normalmente se cansa a veces de estar en redes sociales y ver un montón de fotografías, eso agota, pero el hecho de hacer fotografía alguna vez les ha agotado, o simplemente han pensado, bueno, si hay tantas fotografías, ¿yo para qué hago más? Sí me ha sucedido cuando lo he hecho con la actitud incorrecta, cuando lo he hecho por hacerlo y ya, por tomar fotos, porque tengo que cumplir, porque tengo que tomar fotos y listo. Como no hay como como te digo, como la motivación correcta, el sentir correcto hacia lo que uno va a hacer, uno empieza a cansarse, a aburrirse de eso, porque ya lo ve como algo, como un deber y no como algo que uno haga porque realmente quiere. Eso le enseña a uno que uno tiene que hacer las cosas es por amor, no por cumplir. De lo contrario, si uno empieza a perder el amor por las cosas que hace. Yo diría que no me he cansado tanto como de tomar fotos en sí, sino justamente como algo parecido a lo que dice Juliana, de cómo funcionan las cosas últimamente. En mi caso es como que, bueno, sí, las redes sociales nos sobresaturan de fotos, de un montón de cosas, y muchas veces pues uno como fotógrafo o artista, la mayoría de personas mostramos nuestro trabajo a través de redes, y las redes funcionan de una manera donde tienes que ser constante, tienes que estar como todo el tiempo ahí pensando en qué voy a producir para que la gente obviamente como que pues te crees un público constante. Entonces como que te empiezas a abrumar porque hay momentos en los que obvio no estás como bien para crear, pero tienes esa presión de pero tengo que subir algo y se vuelve muy abrumador. Entonces no es tanto como el cansarse de tomar fotos, sino que de cómo funcionan las cosas y de que muchas veces justamente esa presión hace que no disfrutes del proceso de la mejor manera. ¿Tienes algún otro lugar donde compartas tu trabajo que no funcione tan así, o es muy difícil encontrar ese tipo de espacios? Pues yo digo que es algo complicado. O sea, yo he tratado en exposiciones y pues una vez realicé una exposición pequeña y como que me he presentado un montón de convocatorias y así. Pero siento que la manera más fácil de compartir con las personas en este momento es a través de las redes sociales, porque finalmente eso te permite conectarte con un montón de gente súper fácil, y siento que es como la manera más fácil y segura. Sí, completamente de acuerdo. Ahora es casi como que una obligación
Si uno es fotógrafo, uno tiene que tener redes sociales para compartir su trabajo. Sí es cierto que es una herramienta muy útil porque te permite no solo compartir con la gente de tu área, sino con una persona al otro lado del mundo. Entonces, en ese sentido es una forma de exhibir el trabajo muy versátil. Sin embargo, yo también soy muy fan de volver a las cosas un poco más tradicionales. De repente aquí se ha perdido un poco los espacios o no han habido suficientes espacios para exhibir y hacer o dar reconocimiento por medio de exhibiciones a la fotografía concretamente. Pero a mí me parece algo muy especial porque te permite apreciar detalles de una forma mucho más personal. No simplemente limitarse a lo que uno está viendo en una pantalla, sino verlo con tus propios ojos directamente enfrente de ti. Hace que lo experimentes de una forma mucho más interna. Me parece muy bonito, me parece que es algo que debería como recuperarse. Esos espacios que mencionabas que se han perdido, de pronto en la región es muy común que no hayan o hay muy poquitos. Me gustaría como que nos contaras si en la comunidad pues del Oriente o de Medellín es bien aceptada la fotografía como arte o es muy difícil. De la forma en la que yo la he experimentado ha sido muy difícil. De hecho, he notado que se le ha dado prioridad a otras formas de arte sobre la de fotografía, o de plano simplemente se ha excluido la fotografía. He conocido de casos en los que se han hecho exposiciones de pintura, de dibujo, de caricatura, de escultura, de todos estos ámbitos, pero ni una sola fotografía. Sí es cierto que hay zonas de la región que sí están buscando como darle más reconocimiento y darle más protagonismo, pero en un ámbito general he notado, he sentido que la fotografía no se le está dando la apreciación que realmente merece. Yo digo que para muchas personas la fotografía todavía sigue siendo como algo más comercial que artístico. Entonces muchas veces es muy complicado encontrar estos espacios en los que las personas que trabajamos en esto podamos como dar visibilidad a nuestro trabajo, porque todavía hay como muchísimas limitaciones. Y en un ámbito más de la docencia, ¿uno cómo aprende fotografía? ¿Hay lugares donde uno pueda aprender fotografía o consideran que no son tan importantes en términos de que no hay una necesidad de, por ejemplo, estudiar una carrera sobre la fotografía? Bueno, yo diría que es algo complicado, pues o al menos aquí en el Oriente. Quizás en Medellín es algo más factible, pero acá en el Oriente es como que pues sí te encuentras con pequeños cursos de fotografía, como que fotografía básica o así, pero nada como que sea realmente muy amplio trabajando en la fotografía como carrera principal. Quizás puedes encontrar otras carreras técnicas o demás que tengan como materia cosas relacionadas con la fotografía, pero no como con su enfoque principal en esto. Sí, eso he notado yo también a la hora de irme a formar de una manera un poquito más seria, por decirlo de una manera. Me costó muchísimo encontrar cómo. Yo había aprendido de forma autodidacta, pero quería que alguien más me compartiera sus conocimientos, pero fue muy difícil. Busqué por muchos lados y no. En este momento, sí, como menciona Luisa, pues hay cursos en la Casa de la Cultura, semilleros, talleres, pero no hay algo que le dé el protagonismo directamente a la fotografía, y creo yo que sería algo muy especial poder eventualmente llegar a tener algo así en nuestra zona. No lo contaron, pero ambas son docentes, pues ambas dan clase. Quisiera saber para ustedes qué es lo más importante para aprender en la fotografía, lo fundamental. Desde la parte técnica hay muchos componentes. La iluminación, por ejemplo, me parece fundamental. Al fin y al cabo, pues la fotografía es pintar con luz. Entonces me parece que es una de las cosas más importantes, más básicas. Las reglas de composición son las que le permiten a uno estructurar bien una fotografía, poder organizarla de la forma más objetiva posible. Y también pues lo importante que es poder conectar. Me parece es importante recalcarlo a las personas que lo están aprendiendo, que es muy importante que conecten
con lo que están fotografiando. Sí, yo diría que es como algo muy parecido, o sea, empezar como por las cosas más técnicas, porque obviamente al final esto va a ayudar justamente con lo que hablamos ahora, que sea más fácil que se te desarrolle eso que llamamos ojo fotográfico, pero luego pasar como a esa parte más de sentir lo que se hace, de conectar con lo que se hace y obviamente también el explorar. El aprender varios tipos de fotografía, explorar también diferentes técnicas con el movimiento, porque muchas veces nos acostumbramos también como a que todo tiene que ser súper estático o a congelar los momentos, pero muchas veces el movimiento en la fotografía también puede ser importante, entonces es como enseñar lo básico, pero luego ir también a esa parte de la conexión. Y en términos de esa formación más empírica que han tenido, ¿dónde fue más fácil encontrar como esa información que les hacía falta? Bueno, yo digo que Internet es una gran herramienta, como que ya uno tiene una duda y copia lo que necesita y le van a aparecer miles de páginas, cosas, talleres gratuitos. Entonces como que es un poco de sacar información de todos los lados, porque si te vas a un solo lugar, pues obvio todo va a ser como muy incompleto, muy por encima. Entonces es como sacar información de todos los lugares posibles. Sí, aprovechar esa herramienta del internet. En internet ya todo se puede aprender, casi que absolutamente todo. Entonces hay cantidades de videos que te explican paso a paso, que te matizan mucho los procesos. Y también soy muy fan de los libros. Fue como la forma en la que me inicié en mi proceso autodidacta con libros. Tienen una cantidad de historias, de fotógrafos que también te comparten cómo fue su propio proceso de iniciación en la fotografía y que te dan una guía bastante chévere, bastante práctica y que también te dan inspiración en el tema. Tratando también el tema de que muchos al iniciar lo primero que piensan es, bueno, quiero hacer fotografía, necesito una cámara. ¿Realmente es necesario para empezar en la fotografía tener una cámara? No. Una vez leía una frase que decía que la cámara no hace el fotógrafo. De hecho, creo que todos empezamos fue con el celular. Ahora técnicamente todos tenemos una cámara. Y es la introducción que todos tuvimos. No es uno mismo es el que se pone las limitaciones, de hecho. Y uno puede lograr unas cosas maravillosas con un celular. Sí es cierto que la cámara te da calidad, te da control, mucho más control sobre muchos de los parámetros de la fotografía, pero no debería uno dejar que eso lo limite o decir que como no tengo una cámara no puedo tomar fotos. No, uno puede lograr unas cosas maravillosas con lo que tiene en la mano. Sí, pues yo diría que no es nada necesario, o sea, como yo les comenté al inicio, yo empecé tomando fotos con mi celular, así que yo diría que no es tanto como la herramienta, sino más las ganas que uno tenga de hacer, de aprender. Obviamente la cámara sí te da como una experiencia como más cercana, o al menos así lo siento yo, pero con un celular fácilmente puedes hacer un montón de cosas. Y poniéndonos en la situación de que alguien tenga el poder económico de conseguirse una cámara y también pensando en lo que nos contaban al principio, que cuando uno inicia pues uno empieza como a explorar muchas cosas. Digamos que sí sería recomendable que la tuviera, o es mejor esperar a ver qué surge en la experimentación para buscar qué necesidades tiene. Yo creo que de todas formas es prudente esperar como a uno empezar a como a familiarizarse con el tema. He encontrado muchos alumnos o personas que empiezan con un ímpetu y un ánimo muy grande al principio, pero que después se desaniman, compran sus cámaras, pero terminan acumulando polvo en una esquina. De todas formas, una cámara es una inversión muy grande, es una herramienta muy grande, un poco abrumadora también, es algo que debe tenerse en cuenta. Entonces es algo que creo que uno debería esperar, como a uno convencerse a sí mismo de lo grande que puede llegar a ser la fotografía, como para poder sacarle el máximo provecho a esta herramienta. Sí, yo digo que también, o sea, es como mejor esperar, porque me ha pasado algo parecido a lo de Juliana. Conozco muchas personas que compran la cámara súper animados y es como que sí, se les ve toda la moral del mundo y después terminan con la cámara de adorno
porque no se terminaron encontrando en la fotografía. Entonces como que mejor se den el tiempo de explorar, de mirar mejor que realmente les guste, que realmente puedan conectar en este proceso, y ya como que cuando realmente sientan eso, ahí sí, ya que miren cuál se adapta mejor obviamente también a sus necesidades. De pronto, para alguien que nos esté escuchando y diga, bueno, ya quiero empezar en la fotografía, ¿tienen algo para decirle, como algún consejo? Yo digo que lo intenten, que se lancen. La verdad, la fotografía es un mundo maravilloso. Uno se enamora de una forma impresionante de eso y puede llegar a tener un significado muy grande para uno. Creo que si alguien tiene la más mínima atracción hacia la fotografía, debería intentarlo, porque va a encontrar cosas muy bonitas, va a poder experimentar cosas muy especiales, y creo que es algo de lo que uno no se arrepiente. Yo diría que eso, que se arriesguen, que lo hagan como sin ese miedo a qué va a pasar, o si no me va a gustar, o si voy a fracasar. Entonces que lo hagan con todo el ánimo del mundo, y que también se arriesguen como a esa exploración, y que todo lo hagan obviamente también como desde la conexión y la pasión, que no hagan todo como solo por hacer, sino que disfruten del proceso. Bueno, no siendo más, muchas gracias por asistir a este espacio. Creo que nos dejaron unas reflexiones bastante importantes, tanto para los que ya llevan un tiempito como para los que tienen un montón de preguntas y quieren resolverlas. Y aquí tuvieron como un espacio como para tener unas soluciones. Entonces, muchas gracias, Juliana, muchas gracias, Luisa. Gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por escucharnos.